Hoy quiero tomar un momento y titulé el mensaje El trago amargo, y quiero profundizar en uno de los milagros más conocidos en la Biblia del Viejo Testamento. Quiero enfatizar en lo contemporáneo que los sucesos durante ese milagro son hoy día. La última vez que tuve el privilegio de predicarles, les compartí que creo que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Hoy le añado un poco más detalle a eso y les digo que también creo que la palabra es viva. Lo que lees hoy puede tocar tu corazón de una manera diferente a como lo hizo cuando primero lo leíste o cuando próximamente lo vayas a leer. Esto lo podemos ver mencionado en Hebreos 4:12, donde la palabra del Señor dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando un sermón o una prédica nos redarguye el alma, nos quebranta o nos enfrenta, no significa que el predicador te lleve persiguiendo en Instagram y que sepa muchas cosas de tu vida, o que alguien le haya hablado de tu vida personal a ese predicador, sino que es la viva palabra de Dios que nos traspasa el alma hasta tocar nuestro espíritu. Si realmente somos abiertos a las Escrituras y honestos con nosotros mismos, podemos reconocer que la palabra viva está tratando de hacernos reconocer la necesidad que tenemos de consagrarnos a Dios. Y digo honestos con nosotros mismos porque no vamos a poder engañar a Dios. Solamente Dios realmente conoce nuestro corazón y las intenciones del mismo. De hecho, tengo un primo que lleva como unos 30 años siendo pastor en Puerto Rico, y les comparto, él es como mi guía espiritual, mi mentor espiritual, por decirlo así. Y en una de nuestras conversaciones me comentó que lamentablemente un hermano de la iglesia le había dicho ese mismo día que no regresaba más a la iglesia donde mi primo era pastor. Como se imaginan, déjame darle un preámbulo. Sí, hablé con mi primo, le pregunté si podía dar la anécdota, por si acaso. Pero como se imaginan, mi primo fue preocupado y le preguntó por qué tomaba tal decisión, quizás buscando la forma de que el hermano no se desviara de los caminos del Señor. El hermano le contestó que se le hacía muy injusto y vergonzoso que todos los domingos la prédica se enfocara solamente en él. Que él no venía a la iglesia a que lo criticaran, sino que venía tratando de aprender y acercarse más a Dios. Y sin embargo, mi primo no estaba predicando necesariamente en contra de él o de este hermano, y ni tan siquiera realmente lo tenía en mente cuando estaba predicando, pero es el Espíritu Santo que le estaba dando a ese hermano a reconocer las cosas que en su vida tenían que cambiar. Y menciono esta anécdota porque de seguro el tema de hoy, algunos de nosotros, yo primeramente, nos vamos a ver reflejados en ella. Y deseo que estemos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos redarguye y cree un cambio en nosotros. Y no es porque sea yo quien esté predicando la palabra hoy, sino para que el Espíritu Santo que more en sus corazones y a través de esa reflexión puedan salir de aquí cambiados a como llegaron. Por más que la palabra sea viva y eficaz, si cerramos nuestros corazones, no puede entrar y renovarnos. Al igual que por más que Dios esté dispuesto a perdonar nuestros pecados y adoptarnos como su Hijo, no podemos ser salvos si no proclamamos a su Hijo como nuestro Salvador. Como podemos leer en Romanos 10:9, donde la palabra nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a entrar en los versículos en los cuales me quiero enfocar hoy. Hoy nos vamos a enfocar en Éxodo 15, versículos de 22 al 27. Y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Y cuando consigan Éxodo 15, versículo 22, ¿alguien diga amén? Amén. Ya son más de uno, aquí está Dios. Versículo 22. La palabra de Dios dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En hebreo dice Jehová Rafa. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos podemos sentar. Hermanos, vamos a tomar en cuenta cuándo está sucediendo esto de lo que acabamos de leer. Moisés acaba de llevar a los israelitas por el desierto huyendo del faraón cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo y pensaban que no iban a poder escapar del ejército que los perseguía. Todos los israelitas que estaban siguiendo a Moisés comenzaron a dudar de él y de la posibilidad de poder deshacerse del faraón. ¿Por qué esto es tan importante y relacionable a nosotros hoy día? Estamos hablando de un pueblo que llevaba la presencia de Dios con ellos. Todos los días, como decía la canción, le llaman guerrero. Los cubría una nube en el desierto que los protegía del calor, y de noche la columna de fuego les alumbraba el camino. Los israelitas tenían la visible protección de Dios, el cuidado de Dios, que iba con ellos en el desierto para librarlos de la opresión del faraón. Era un pueblo que tenía a Moisés como guía, quien hablaba directamente con Dios, quien los guiaba a ser su propio pueblo, representantes de Dios. Y ahora que tenemos ese contexto de cuándo toma lugar estos eventos y todas estas bendiciones que Dios les concede a los israelitas, veamos cómo aún así la fe del pueblo disminuye. ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? Bueno, vamos a ver un poquito antes de lo que acabamos de leer en Éxodo 15 a Éxodo 14, versículo 10. Volvamos y decimos amén. Los tienen, perfecto. Versículo 10 dice de Éxodo 14: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron de gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciéndote: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Quiero reducir la actitud demostrada en estos versículos y relacionarlo con lo que podemos estar pasando nosotros como cristianos. Número 1,
Los israelitas están siguiendo a Moisés por el desierto con la promesa de ser libres. Otra canción, hermano Juan, todas. Otra canción que cantamos hoy. Número 2, se enfrentan con un problema los egipcios y venían tras ellos y el miedo les ganó. Y número 3, le reclaman a Moisés y pierden la fe de la promesa de Dios. Y en la forma que le reclaman a Moisés, en realidad se me hace tan fuerte el versículo 11, cuando dicen, y le dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto, que nos sacaste para morir en el desierto. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Hay un nivel de sarcasmo que es impresionante para mí en estos versículos. O sea, si íbamos a morir, para eso nos hubiésemos ahorrado el esfuerzo de cruzar el desierto y nos hubiesen sepultado allí mismo en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué estamos pasando este problema? Los israelitas, a la primera señal de peligro, desearon haberse quedado en un lugar donde eran esclavizados y le reclaman a Moisés por haberlo sacado o tratar de librar de esa situación. Hermanos, cuán verídico es esta forma de pensar en nosotros hoy día. Entre nosotros que proclamamos a Jesús como nuestro Salvador, pero somos tibios en la fe, prefiriendo seguir con las ataduras del mundo antes de morir a nuestra propia carne para vivir bajo la voluntad de Dios. Muchas veces nos dejamos mover por emoción y la promesa de bendiciones y seguimos al Señor solamente por la promesa de algo mejor. También puede ser que busquemos a Dios entre plegarias cuando estamos pasando por dificultades, pero al momento que las cosas no fluyen a nuestra voluntad o vemos peligro, nos acapara el miedo y hacemos lo mismo que hacen los israelitas. Nos lamentamos de tan siquiera estar en los caminos del Señor. Y fuera suficiente con esto para que Dios le diera la espalda al pueblo israelita y les concediera regresar a Egipto con el faraón y seguir siendo esclavizados. Pero los israelitas, como dicen en Puerto Rico, le añaden leña al fuego, lo hacen peor aún en el versículo 12. Donde dice, no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, encima de todo, hermanos, les reclaman que de un principio ellos tenían razón en no querer seguir a Moisés por las aflicciones que estaban enfrentando. Prefieren seguir en esclavitud antes de fortalecer su fe y sufrir el sacrificio de continuar caminando o hasta morir en el desierto. Esto sí lo relaciono mucho con lo que enfrentamos los cristianos y hasta en lo que a veces como cristianos fallamos. Ahora le tengo otra anécdota. Había una señora, y esto es una anécdota verídica, que sufría una enfermedad de parálisis muscular. Y esta señora fue a un culto de sanación. Entonces, cuando fueron a donde ella y le pidieron que fuera al frente para que oraran por ella, ella se rehusó a moverse y comenzó a decirle a todos que no quería ir al frente, que no querían que oraran por ella. El pastor del culto de sanación, preocupado, vino donde ella y le pregunta que cuál era el problema. Y la hermana le contesta, no quiero que oren por mí, ni impongan manos en mí. Estoy a punto de que me aprueben el seguro social. Y no puedo perder esa oportunidad. O sea, hermanos, no estamos hablando de alguien ateo. No estamos hablando de alguien incrédulo. Estamos hablando de alguien que sí pensaba que Dios la podía sanar. La hermana reconocía el poder de Dios para la sanación, pero deseaba continuar con su enfermedad por lo que parecía un beneficio financiero inmediato.
Y puede ser que, como ya lo hicieron, ustedes se rían y piensen que jamás algo así, ustedes fueran parte de eso. Pero la realidad es que, aunque quizás no lo hagamos de esa misma manera, muchas veces deseamos seguir atados a las cosas del mundo por un beneficio inmediato antes de recibir una bendición eterna, la cual conlleva un sacrificio o la cual conlleva que nosotros moramos a nosotros mismos. Entonces, ¿dónde nos quedamos antes de la anécdota? Los israelitas llegan al Mar Rojo, ven a los egipcios que vienen tras ellos, no ven salida y les ataca el miedo. Y empiezan a perder su fe. Veamos lo que Dios hace por ellos en el versículo 22 de Éxodo 15. Versículo 22 dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? Aquí presenciamos el milagro que le mencioné al principio, que es uno de los milagros más reconocidos del Viejo Testamento, donde Dios parte el Mar Rojo para salvar al pueblo israelita del ejército egipcio. Y aún así, luego de presenciar y beneficiarse de ese milagro, los israelitas vuelven a lamentarse, vuelven a quejarse, porque las aguas de Mara no se podían beber. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para reducir 3 puntos muy importantes. Número 1, los israelitas vuelven a lamentarse. Primero se quejaron antes de cruzar el Mar Rojo, por miedo de que el ejército egipcio los matara, y ahora se están quejando por la sed que tenían. Y sin embargo, no toman en cuenta que Dios fue quien los llevó allí. Ellos no estaban perdidos, ellos estaban siendo guiados por Moisés y por Dios. Y si ellos creyeran fielmente en la promesa de Dios, hubiesen pensado primero por cuál razón Dios me trajo aquí, en vez de lamentarse. Ahora, claro está que Dios tiene un propósito por el cual llevarlos a Mara. Al igual que Dios tiene un propósito cuando nos pasa por pruebas. Las pruebas reafirman nuestra fe, la pulen y la afilan como una espada. La palabra de Dios también nos promete algo que a veces no entendemos completamente. Quiero que vayamos a Juan 16:33. Y cuando lo tengan, me dejan saber, porque yo voy a empezar a leerlo y de seguro ustedes lo terminan de leer, porque es muy reconocido. Juan 16:33 dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo es muy reconocido, y como cristianos nos regocijamos porque Jesús ha vencido al mundo. Pero no podemos obviar el principio del versículo donde nos asegura que tendremos aflicciones. Y si lo buscaron y lo consiguieron, en vez de subrayar Dios venció al mundo, subrayen que en el mundo vamos a tener aflicciones. Porque no dice que el mundo tiene aflicciones y no la vamos a sufrir, sino que dice que con Dios nada puede contra ti, porque con Él y solamente con Él las puedes vencer. Entonces, hermanos, ¿creen que Dios los puede llevar a un lugar difícil, a un lugar donde la prueba sea abrumadora? ¿Creen que Dios nos puede llevar a un lugar donde nos enfrentemos con un trago amargo, tal como fue en Mara? Y piensen bien a lo que en su mente están diciendo que sí, porque no lo digo que lo piensen bien porque estén equivocados en un sí. Tienen la razón. Dios sí nos puede llevar a un lugar como Mara,
nos puede pasar por pruebas, pero siempre va a tener un propósito. Aquí los israelitas estaban muy enfocados en lo amargo del agua y perdieron por completo el propósito por el cual Dios los llevó hasta Mara. Ahora no sé cuántos han podido ir a un lago, a un río. Yo tuve una experiencia buscando un río hace como 3 semanas que me fue muy interesante, pero sí fui al río. Ahora, cuando se acercan a la orilla y miran el agua, ¿qué ven? Se permite hablar. La reflexión. Entonces, Dios los llevó a Mara, a los israelitas, para que ellos vieran el reflejo de su corazón en las aguas de Mara. Dios nos lleva a lugares difíciles y nos pasa por prueba, a veces para reflejarnos a nosotros cosas que debemos de cambiar. Dios ve nuestro corazón y usa las pruebas para refinar nuestra fe y formarnos en su imagen y semejanza, queriendo remover todo aquello que a Él no le agrada. Segundo punto de paréntesis. ¿Se recuerdan cuando le comenté que toda la palabra tiene un propósito? Y les recuerdo eso porque es interesante ver el detalle de cuánto tiempo pasaron en el desierto sin hallar agua. El versículo 22 dice que fueron 3 días sin hallar agua. No dice 1, ni 2, ni 5, ni lo deja a que adivinen, sino que lo especifica como 3 días. Y la razón por qué especifica que son 3 días es que el tiempo al cual el cuerpo humano puede resistir sin agua son 3 días. Y así que en parte se puede entender por qué los israelitas están empezando a sentirse frustrados o empiezan a lamentarse. Es algo tan común, es algo tan humano y aún así es algo tan incorrecto. Entonces, al límite del cuerpo humano, los israelitas vuelven a quejarse con Moisés sobre la situación que están enfrentando, igual que lo hicieron antes de cruzar el Mar Rojo. Y esto exactamente es lo que nos trae a colación el tercer punto. En el versículo de Éxodo 14, notan a dónde el pueblo israelita va cuando enfrenta una aflicción. Ellos van a Moisés. Y les recuerdo, como dije, que Dios estaba manifestado físicamente frente de ellos en columna de fuego y nube en el desierto. Ellos estaban tan cerca de la presencia de Dios y aún así no fueron directos con Él con sus súplicas. Ahora, yo entiendo por esto que ellos no tenían esa relación con Dios para sentirse cómodos yendo a Él con sus problemas. Y sin embargo, iban con Moisés y Moisés iba directo con Dios. Ahora veamos cómo Dios contesta la súplica de Moisés, continuando con el versículo 25 de Éxodo 15. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Una de las cosas que más me intriga de la Biblia son los tipos y sombras que se encuentran en ella. Ahora, si alguien no sabe lo que es un tipo y sombra, básicamente son semejanzas o presagios que aparecen en diferentes libros a través de la Biblia y se comparan, son muy parecidos. Por ejemplo, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero él mismo fue salvado por un cordero, es un tipo y sombra de cuando Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser sacrificado y nosotros fuimos salvados
por la sangre del Cordero. Eso es un ejemplo hay muchos tipos y sombras, pero eso es uno de ellos. Así que, ¿por qué es la razón que le explico lo de tipo y sombra? Es porque aquí también sucede otro ejemplo de tipo y sombra. Nuestra fe está cimentada en la resurrección de Jesús, que fue crucificado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Como cristianos decimos que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. La crucifixión en la cruz, que está hecha de un árbol, nos purificó. Igual que las aguas de Mara también fueron purificadas a través de un árbol. ¿Ven el tipo y sombra? Estamos aprendiendo, vamos por ahí. Ahora, notemos que Dios hace un pacto con el pueblo israelita aquí, pero no lo hace como condición al pueblo poder tomar el agua de Mara. Ya Dios le había purificado el agua y los israelitas no habían hecho nada para merecer ese milagro ni para merecer la misericordia de Dios. Al igual que nosotros recibimos su gracia inmerecida y salvación a través de su Hijo Jesús, y no hacemos nada, no podemos hacer nada para lograr eso. Dios no juzga a los israelitas y les reprocha que no están haciendo lo suficiente para que Él purifique el agua. Dios no los está castigando ni desea que ellos hagan más para merecerse el milagro ni su misericordia. Dios simplemente le está revelando su corazón y que en ellos hay algo que tiene que cambiar. Y aún así, Dios les brinda el milagro y les otorga la bendición. Y luego es que les menciona el pacto que desea que ellos conlleven. ¿Y qué es ese pacto? Es el mismo pacto que más adelante en Éxodo se le va a ser entregado en las tabletas como los mandamientos. Es el mismo que Jesús responde en Mateo 22, versículos 37 y 38, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y el versículo 37 de Mateo 22 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que Dios le da como un pacto. Y le promete que ninguna enfermedad que le envió a los egipcios los afectará. Ahora, hermanos, tengo que tomar un momento para darles una pequeña advertencia del versículo 26, porque primeramente entiendan que llevar la palabra y predicar es un honor tanto como es un privilegio. La Biblia nos advierte que habrán falsos profetas que usarán la palabra de Dios para su propio bien y para realmente desviarnos como cristianos. ¿Y por qué es importante tomar este paréntesis? Pues este versículo lo van a haber usado mucho en lo que se conoce como evangelio de prosperidad y salud. Y aquellos que corrompen la palabra de Dios y dicen que si tú eres hijo de Dios, no sufrirás de ninguna enfermedad. Más allá, lo empeoran diciendo que si estás sufriendo de alguna enfermedad, es porque tu fe no es suficiente o no hiciste lo suficiente para agradar a Dios. Estos mismos falsos profetas son los que empujan la creencia que nuestras obras pueden lograr nuestra salvación o nuestras bendiciones. Pero aquí, con la palabra, nos podemos respaldar, igual que Jesús se respaldó en el desierto cuando fue tentado. Porque aquí vemos que no es así. Muy claro, el versículo especifica que ninguna de las enfermedades que les envió a los egipcios nos enviará a nosotros. No dice que nada te va a afectar. Y les vuelvo a recordar, en el mundo habrá aflicciones. Sin embargo, Dios hace el milagro primero. Dios los bendice con purificar el agua primero. Dios te amó primero. Amén.
Amén. Ahora, luego de mostrar su bondad, luego de mostrar su misericordia, luego de amarlos, les ofrece un pacto. Porque como dice aquí, Él es Jehová Rafa, tu sanador. Pero más vale la sanación del alma, más vale la sanación del corazón, que la sanación de una enfermedad pasajera. Lo que llena tu corazón y tu alma es algo que perdurará en la eternidad. Sin embargo, la enfermedad del cuerpo solamente dura un tiempo finito y no te seguirá a la eternidad cuando estemos adorando a Dios. Esa es la promesa a la cual nos aferramos, hermanos. Vamos a ver aquí en Éxodo 15 la promesa hacerse realidad en el versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. De igual manera que es importante reconocer que fueron detallados los 3 días que pasaron en el desierto sin agua, aquí los detalles no son la excepción. Podía fácilmente el versículo 27 decir que llegaron a Elim, donde había agua fresca, y acamparon. Pero en el detalle está la clave. Comencemos con el nombre Elim. Sabemos que el lugar de agua amarga que acaban de salir de él se llamaba Mara, porque Mara significa amargo. Aquí también nombran el lugar por sus características. En hebreo, Elim significa un lugar de palmas y fuentes. Y ahora, ¿por qué es importante el detalle de las 12 fuentes y las 70 palmeras? No sé si alguien ha visto la serie de La Casa de David en Amazon Prime. Muy buena, se la recomiendo. Pero para aquellos que no la han visto, en esa serie mencionan las tribus que habían en Israel. ¿Quién se acuerda cuántas tribus habían en Israel? 12. ¿Alguien aquí vio la serie? Habían 12 tribus en Israel. ¿Y cuántas fuentes hay en Elim? 12. ¿Qué nos está diciendo con esto? Dios le está demostrando al pueblo de Israel que su promesa se cumplirá para todas las tribus. Que no pierdan la fe ni el enfoque, que tengan esa relación con Él, porque Él es suficiente para todos. Y ahora, las 70 palmeras, aparte de representar los 70 ancianos de Israel, también representa sombra y cobertura. Y una vez más, Dios está demostrando que suplirá agua y sombra y todo lo que necesitemos si venimos a Él. Ahora, puede ser que piensen, qué interesante casualidad que las palmeras y las fuentes concuerden con las tribus y los ancianos. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? Eso pasó hace cuántos años, esa promesa fue dada al pueblo israelita, ¿dónde quedo yo? Bueno, primero que nada, les aseguro que en Dios no hay coincidencias. Y segundo, para reducir el punto, vamos a Juan 7, versículo 38, donde dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí en este versículo Jesús nos dice que será una fuente que brota dentro de nosotros y nos cubrirá con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que cuando Jesús va a morar con el Padre, nos dice que será nuestro gran consolador y nos guiará siempre. Entonces aquí vemos la promesa de Dios realizada en nosotros, que venimos a los pies de Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador. Que le adoramos no solamente en cánticos, sino también en nuestra forma de vivir.
que le entregamos nuestro corazón para que Él brote del mismo como fuente de agua viva. Para nosotros que logramos tener esa relación con Él y recibimos la cobertura del Espíritu Santo que nos da sombra y descanso. Descanso. Pausa. Si se acuerdan, le hablé de esto la última vez que prediqué cuando hablé sobre los sábados de silencio, hace unas semanas atrás. Y la importancia que es el descanso, la pausa, el descanso espiritual. Y aquí lo vemos al final del versículo 27, cuando nos dice que allí en Elim acamparon junto a las aguas. Esto le da énfasis e importancia al hecho de que llegaron a donde Dios los estaba guiando. Noten que no dicen que en Mara tuvieron descanso. Sí, allí tuvieron un trago amargo que Dios purificó en agua dulce para que ellos pudieran beber. Pero allí no era el lugar para acampar. Allí aún no habían llegado a donde Dios los estaba guiando. Y con ese pensamiento es que los quiero dejar hoy. Puede ser que hoy te encuentres en un Mara al cual Dios te guió. Puede ser que hayas tenido que sufrir ese trago amargo, o seguramente enfrentes aflicciones. Es más, puede ser que tu Mara sea el Elim de otro. ¿Qué significa eso? Significa que a veces, cuando a un hermano algo le va bien, a nosotros nos molesta. Y se nos hace un trago amargo las bendiciones que otro tiene. Así que no podemos dejar que ese orgullo, esa envidia nos ataque a nuestro corazón, porque entonces vamos a estar ahí en Mara sin poder purificar esas aguas. Así que sí puede ser que tu Mara sea el Elim de otra persona. Puede ser que Dios te esté llevando allí para reflejar algo en tu corazón. Y suena raro, pero regocíjate, porque aún en esos momentos difíciles no es el final de tu jornada. Ahí tú no vas a descansar. Ahí no es el final de donde Dios te está llevando. Sin embargo, toma el tiempo de reconocer que Dios te está reflejando algo de tu corazón en esas aguas amargas que desea que tú cambies, que desea que tú saques de tu vida. Y no lo estoy diciendo porque soy exento, ni lo estoy diciendo porque soy perfecto. Lo estoy diciendo porque hemos pasado todos por Mara, pero tenemos la fe y la confianza de la promesa de Dios de que va a haber un Elim. Amén. Ahora, ¿cómo esto se refleja en ti? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes la certeza que tuvo Moisés de hacerle las súplicas directamente a Dios? ¿O estás tan alejado como los israelitas que aún teniendo una representación física de Dios en la columna de fuego y nube en el desierto, no fueron directamente a Él, sino que recurrieron a Moisés? ¿Te sientes libre de ir donde Él, ser honesto, abrirle tu corazón y dejar que Él lo amolde? Tengan claro algo, hermanos, no hay nada que le vas a poder ocultar a Dios. No nos vale de nada venir aquí los domingos y adorar a Dios y hacer cánticos y alzar las manos, pero una vez salimos por esas puertas, no lo sigues adorando con la forma de vivir. Por esto les advertí que abrieran sus corazones y pudieran recibir esta palabra hoy, porque no es algo fácil de aceptar como humanos, ni como cristianos. Que no es que yo conozca algo íntimo de ti, o que quien sea que esté predicando conozca algo íntimo de ti, sino que es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Que el Espíritu Santo quiere despertar en ti lo grande que Dios colocó dentro de ti. No seamos como el hermano
que les compartí al principio, que pensó que dejando de asistir a la iglesia podía evitar que el Espíritu Santo lo sacudiera. Cuando Dios te quiere cambiar, te llama donde quiera tú te encuentres. Cuando Dios va a encender ese propósito en ti, Él te va a buscar y Él te va a sacar y Él te va a llevar a donde Él quiere que tú estés. Tampoco amemos tanto al supuesto beneficio mundano del trago amargo que estamos sufriendo, que queramos evitar llegar al Elim al cual Dios nos quiere llevar. No podemos dejar que nuestras ataduras mundanas nos mantengan en Mara cuando Dios nos quiere llevar al Elim. Así que recuerda que no importa cuál sea tu Mara, solamente es parte del proceso que Dios tiene contigo. Y luego Dios te va a llevar a tu Elim, donde podrás descansar bajo palmeras y fuentes de agua viva. Sea que hoy te encuentres en Mara o te encuentres en Elim, no quites tu enfoque de lo que Dios está obrando en ti y la bendición y bendiciones que abundarán y te esperan si continúas siguiendo en su camino. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu tiempo aquí, Señor. Cambia nuestros corazones. Hablando a nuestros corazones, Señor, para poder venir a donde ti. Para abrirnos honestamente, Señor, y dejar que tú obres en nosotros. Que tú nos cambies. Que tú amoldes nuestro corazón a tu imagen, Señor. Y que no es fácil, Señor. Que el trago amargo es bien amargo. Pero si podemos tomar el tiempo de reflejar y entender cómo tú nos quieres pulir, cómo tú nos quieres cambiar, podemos seguir enfocados en ti, Señor. Poder llegar a esas aguas frescas, a esas palmeras, Señor. Regocijarnos y disfrutar de tu fuente, Señor, de tu sombra, Señor, de tu cobertura, Señor. De poder ser exaltados, Señor, y recibir tu gracia infinita en la eternidad. Pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.